la incapacidad de presenciar el sufrimiento sin que se convierta en el nuestro. Ese niño era Carlo Acutis, y esta noche, desde el cielo, nos llama a unirnos a él en una oración que podría sacudir los cimientos mismos de la oscuridad. La pregunta, ¿qué lo cambia? Todo. Cierra los ojos por un momento. Imagina que tienes 7 años otra vez. Te despiertas con el sonido de gritos. Tu madre te agarra frenéticamente de la mano, sacándote del sueño. A través de la ventana, ves llamas. La casa de tu vecino está ardiendo, y escuchas el espeluznante sonido de disparos. Tu padre mete una pequeña bolsa en tus brazos y susurra una palabra que definirá el resto de tu infancia. Corre. Esta no es una pesadilla de la que despiertas. Esta es la realidad matutina de millones de niños en nuestro mundo ahora mismo, en este preciso momento mientras lees estas palabras. En Sudán, en Gaza, en Myanmar, en Ucrania, en Congo, los niños están corriendo. Las madres están escondiendo a sus bebés bajo sus propios cuerpos. Los padres están tomando decisiones imposibles sobre qué hijo salvar cuando no pueden cargar a todos. Aquí está la pregunta que debe traspasar tu corazón esta noche. Si Jesús apareciera ante ti ahora mismo y te preguntara, ¿qué hiciste cuando mis hijos huían por sus vidas? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que oraste una vez y seguiste adelante? ¿Le explicarías que te sentiste mal pero no sabías qué hacer? ¿O caerías de rodillas como estoy a punto de hacer yo y llorarías al darte cuenta de que nos han dado ojos para ver, voces para hablar, recursos para dar, y los hemos usado para todo excepto esto, para todos excepto ellos? El santo, que no pudo apartar la mirada. Déjame contarte sobre Carlo de una manera que cambiará para siempre cómo ves la santidad. Carlo Acutis no nació como un místico perdido en la oración, desconectado del mundo. Nació en la opulencia, ropa de diseñador, hogar cómodo, todas las oportunidades. Amaba Pokémon y Super Mario. Jugaba fútbol con una pasión que lo hacía correr hasta que le ardían los pulmones. Era un prodigio de la computación que podría haber ganado millones en Silicon Valley. Era, por cualquier medida, un niño normal en el mundo moderno. Pero había algo diferente en sus ojos. La mayoría de nosotros hemos aprendido a ver sin ver. Pasamos junto a personas sin hogar y nuestros ojos se desvían. Pasamos de largo imágenes de sufrimiento y nuestros pulgares siguen moviéndose. Escuchamos estadísticas sobre genocidio y nuestras mentes las archivan como reportes del clima. Desafortunado, pero no nuestro problema. Carlo nunca aprendió esta habilidad, o mejor dicho, se negó a aprenderla. Su madre, Antonia, recuerda el día que lo definió. Carlo tenía 7 años cuando encontró por primera vez a Emanuel, un hombre sin hogar que dormía sobre cartón fuera de su iglesia. Mientras otros pasaban sobre este hombre, literalmente pisaban sobre su cuerpo dormido para entrar a la iglesia, Carlo se quedó paralizado. Se quedó allí parado, mirando, hasta que las lágrimas comenzaron a rodar por su joven rostro. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «está durmiendo en el suelo, en cartón. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si tiene frío?» Antonia trató de consolarlo, de explicarle que hay refugios, que el hombre probablemente eligió esa vida, que no podían arreglar los problemas de todos, todas las cosas que nos decimos a nosotros mismos y a nuestros hijos para hacer lo insoportable soportable. Pero Carlo no lo aceptaría, no podía. Algo en su alma se negaba absolutamente a aceptar que un ser humano, una persona creada a imagen de Dios, un hombre por quien Cristo murió, debiera dormir en cartón congelado mientras Carlo dormía en una cama caliente. «Mamá, por favor», suplicó, «¿podemos comprarle una bolsa de dormir? ¿Una cálida? ¿Por favor?» Lo hicieron, pero Carlo no se detuvo ahí. Cada noche después de eso, apartaba porciones de su propia cena, las mejores partes, no sobras, y se las llevaba a Emanuel, cada noche. Sin importar cuán cansado estuviera, sin importar qué más estuviera pasando en su vida adolescente. Su madre le preguntó una vez, «Carlo, ¿no te cansas de hacer esto todos los días?»
Su respuesta silencia cada excusa que hemos hecho. Mamá, Jesús está en ese hombre. ¿Cómo podría estar demasiado cansado para llevarle comida a Jesús? Este es el santo que invocamos esta noche. Un santo que vio a Jesús en el sufrimiento y no quiso apartar la mirada. Las historias que no podemos dejar de escuchar. Déjame contarte 3 historias. Te advierto ahora, no son fáciles de escuchar. Te perturbarán. Deberían perturbarte. Pero si no podemos soportar ni siquiera escuchar sobre el sufrimiento, ¿cómo podemos afirmar amar a quienes deben soportarlo? La última mañana de Sara. En Sudán del Sur había una niñita llamada Sara. Tenía 9 años. Cada mañana caminaba 2 millas para recolectar agua para su familia, cargando un bidón amarillo que era casi tan grande como ella. Su madre siempre se preocupaba por esta caminata, pero no tenían opción. Sin agua, la familia moriría de sed. Un martes por la mañana, una mañana que comenzó como cualquier otra, con una madre besando la frente de su hija y susurrando, «Ten cuidado», Sara salió con su bidón amarillo. Nunca regresó a casa. Milicianos armados atacaron el punto de agua. Mataron a 17 personas esa mañana, incluyendo 6 niños. El bidón amarillo de Sara fue encontrado después, aún vacío, acostado de lado en un charco de sangre. La madre de Sara, Aisha, dijo a trabajadores humanitarios, «Sigo preparando su desayuno cada mañana. Sé que se fue, vi su cuerpo, la enterramos, pero mis manos no se detienen. Siguen preparando su tazón, su cuchara, su taza, porque si me detengo, significa que he aceptado que mi bebé fue a buscar agua y nunca regresó. Y no puedo aceptarlo, nunca lo aceptaré». Aisha ha orado todos los días desde que Sara murió. Ora no por venganza, sino por una cosa, que ninguna otra madre pierda a su hija por violencia relacionada con el agua. Ora esto a través de lágrimas que parecen no tener fin. ¿Podemos orar con menos fervor que una madre que perdió a su hija? ¿Podemos preocuparnos menos que una mujer que tiene todas las razones para odiar, pero elige orar por la paz en su lugar? El niño que olvidó. ¿Cómo sonreír? En Myanmar, trabajadores humanitarios encontraron a un niño rohingya llamado Ahmed, de 11 años. Había presenciado la ejecución de su padre y 2 hermanos mayores frente a él. Había visto arder su aldea. Había caminado durante 9 días con su madre y hermana pequeña, escondiéndose durante el día, viajando de noche, comiendo hojas y raíces cuando las podían encontrar. Cuando finalmente llegaron a un campo de refugiados en Bangladesh, Ahmed había dejado de hablar. No había dicho una sola palabra en 6 semanas. Su madre estaba desesperada. Había perdido a su esposo e hijos. No podía soportar perder a su hijo restante a un silencio que parecía tragárselo por completo. Una consejera de trauma trabajó con Ahmed durante meses. Lentamente, dolorosamente, comenzó a hablar de nuevo, palabras sueltas, luego oraciones, y finalmente, la historia salió de él en un torrente de lágrimas y terror. Pero había una cosa que Ahmed todavía no podía hacer: sonreír. La consejera le preguntó, «Ahmed, ¿recuerdas cómo sonreír? ¿Puedes mostrarme?» Lo intentó. Su cara se contorsionó, intentando hacer la forma que sus músculos habían olvidado. Se veía doloroso, grotesco, una parodia de alegría de un niño que había olvidado lo que se sentía la alegría. «No recuerdo», finalmente dijo. «No recuerdo lo que se siente ser feliz. Trato de pensar en antes, en jugar con mis hermanos, en mi padre cargándome en sus hombros. Pero cuando trato de recordar su cara, todo lo que puedo ver es lo que le hicieron. No puedo recordarlo vivo, solo puedo recordarlo muriendo». Ahmed tiene 15 años ahora. Todavía vive en ese campo de refugiados. 4 años en un campo, viviendo en un refugio hecho de plástico y bambú, sin escuela, sin futuro, sin esperanza de volver a casa alguna vez. Ha aprendido a sonreír de nuevo, pero quienes lo conocen dicen que nunca llega a sus ojos. Algo en Ahmed murió en esa aldea,
algo que tal vez nunca resucite. Ahmed ora 5 veces al día, como su padre le enseñó. Ora para que Alá lo ayude a perdonar. Ora para que volverá a ver a su padre y hermanos en el paraíso. Ora para que los hombres que mataron a su familia se arrepientan antes de morir. ¿Pueden nuestros corazones permanecer fríos como piedra frente a tal fe? ¿Podemos pasar de largo y olvidar? La decisión imposible de una madre. En Gaza, durante uno de los bombardeos intensos, una madre llamada Fátima quedó atrapada en un edificio colapsado con sus 3 hijos, Laila de 5 años, Omar de 3 años y la bebé Hana de 6 meses. El edificio se había derrumbado, múltiples pisos aplastándose. Fátima se encontró en un bolsillo de espacio apenas lo suficientemente grande para su cuerpo, con escombros aplastando sus piernas. Podía escuchar a sus 3 hijos llorando en la oscuridad a su alrededor, pero solo podía alcanzar a 2 de ellos. Laila estaba presionada contra su lado izquierdo. A Omar podía tocarlo con su mano derecha, pero Hana, la bebé Hana, estaba atrapada a 2 pies de distancia, justo más allá de su alcance, gritando en la oscuridad. Los rescatistas estaban trabajando para alcanzarlos, pero estaba tomando horas. Fátima podía sentir que su fuerza se desvanecía. La pérdida de sangre, el shock y el peso aplastante en la parte inferior de su cuerpo la estaban jalando hacia la inconsciencia. Sabía que estaba muriendo. Sabía que si perdía la conciencia, las posibilidades de supervivencia de sus hijos caían dramáticamente. Necesitaban que ella los mantuviera calmados, que dijera a los rescatistas dónde estaban, que los alentara a aguantar un poco más. Pero la bebé Hana estaba gritando, una bebé de 6 meses, atrapada en la oscuridad sofocante, llorando por su madre que estaba justo allí pero no podía alcanzarla. Fátima tuvo que tomar una decisión: usar su fuerza restante para mantener calmados a Laila y Omar y ayudar a los rescatistas a encontrarlos, o agotarse tratando de alcanzar a Hana, posiblemente causando que más escombros se movieran y matándolos a todos. Eligió a Laila y Omar, les cantó, oró con ellos, los mantuvo calmados, y tuvo que escuchar los llantos de la bebé Hana, haciéndose más y más débiles hasta que se detuvieron. Cuando los rescatistas finalmente los alcanzaron, 6 horas después, encontraron a Fátima apenas viva, habiendo perdido cantidades masivas de sangre. Laila y Omar sobrevivieron. Hana se había asfixiado en los escombros 2 horas antes de que llegaran los rescatistas. Fátima vivió. Pero le dijo a un periodista semanas después: «Yo también morí ese día. La parte de mí que era madre de Hana, esa parte murió cuando elegí dejarla llorar sola en la oscuridad. Sé que no tuve opción. Todos me dicen que no tuve opción, pero escucharé sus llantos hasta el día en que muera, y llevaré la culpa de esa decisión hasta la eternidad. Oro para que Dios me muestre misericordia, porque no puedo mostrármela a mí misma». Fátima todavía ora 5 veces al día, pero ahora, entre cada oración, susurra las mismas palabras: «Hana, lo siento. Hana, lo siento. Hana, lo siento». En los hogares, en secreto al principio, luego en las iglesias, más audazmente, luego en plazas públicas, valientemente. Rezaban el rosario por la libertad, lo rezaban por el futuro de sus hijos, lo rezaban porque el Papa Juan Pablo II, su papa, un papa polaco, les había dicho: «No tengan miedo». Y en 1989, contra toda lógica política, contra toda probabilidad militar, lo imposible sucedió. El muro de Berlín cayó, la Unión Soviética se desmoronó, Polonia se liberó. Los historiadores seculares dicen que fue economía, política e inevitabilidad histórica. El pueblo polaco sabe mejor. Saben qué derribó el muro: 1 millón de rosarios, rezados por un pueblo que se negó a dejar de creer que la oración cambia la realidad. Ruanda, 1994. Durante el genocidio de Ruanda, 800.000 personas fueron asesinadas en 100 días. Vecinos mataron a vecinos, maestros mataron a estudiantes. El mundo observó y no hizo nada. Pero en el pueblo de Nyamata, algo diferente sucedió.
Un sacerdote tutsi llamado Padre Fulgens reunió a feligreses hutus y tutsis en la iglesia. Las milicias rodearon el edificio, exigiendo que liberara a los tutsis dentro para que pudieran ser asesinados. El Padre Fulgens se negó. «Si quieren matarlos», dijo, «tendrán que matarme primero. Todos somos hijos de Dios, y viviremos o moriremos juntos». Durante 3 días, la iglesia estuvo bajo asedio. La gente dentro oró constantemente. El rosario, salmos, himnos, gritos desesperados por misericordia. Afuera, los milicianos debatían si quemar la iglesia o arrojar granadas por las ventanas. Al tercer día, por razones que nadie puede explicar completamente, los milicianos se retiraron. Habían matado a cientos de personas en otras iglesias, pero en Nyamata, donde un sacerdote se mantuvo firme y una comunidad oró sin cesar, ni una sola persona murió. El Padre Fulgens dijo después: «No sé por qué se fueron, solo sé que oramos como nunca antes habíamos orado, creyendo que si Dios no nos ayudaba, todos estábamos muertos, y Dios nos ayudó». Estos no son cuentos de hadas. Estos son eventos históricos documentados. La oración, combinada con acción valiente, cambió el curso de la historia. Y esto es lo que necesito que entiendas. El mismo Dios que respondió oraciones en Manila, en Polonia, en Nyamata, ese Dios nos escucha esta noche. Ese Dios es igual de poderoso hoy. Ese Dios está esperando que oremos con la misma fe, la misma persistencia, la misma convicción absoluta de que Él puede y actuará. La pregunta no es si Dios puede detener el genocidio. La pregunta es si oraremos como si realmente creyéramos que Él puede. Lo que Carlo nos enseña. Sobre ver a Jesús, Carlo Acutis tenía una frase que repetía a menudo: «La Eucaristía es mi autopista al cielo». Pero esto es lo que la mayoría de la gente no ve sobre la devoción eucarística de Carlo. Para él, no había separación entre adorar a Jesús en el sagrario y servir a Jesús en el sufrimiento. Entendió algo que hemos olvidado. Jesús se permite ser encontrado en 2 lugares, en la hostia consagrada en el altar y en la persona que sufre en la calle, y Jesús espera que lo adoremos en ambos lugares con igual pasión. Piénsalo, en la Eucaristía, Jesús se hace completamente vulnerable. Aparece como pan, algo frágil, algo que puede romperse, algo que puede ser consumido. Confía en que no abusaremos de esta vulnerabilidad. En la persona que sufre, Jesús también se hace completamente vulnerable. Aparece en debilidad, en necesidad, en dolor. Confía en que tampoco abusaremos de esta vulnerabilidad. Carlo vio la conexión. Cuando se arrodillaba ante la Eucaristía, se estaba arrodillando ante Jesús, que eligió volverse vulnerable por amor. Cuando se arrodillaba para ayudar a un hombre sin hogar, se estaba arrodillando ante el mismo Jesús, aún vulnerable, aún ofreciéndose para ser tocado y servido. Por eso Carlo lloró cuando vio a Emanuel en cartón. No solo estaba viendo a un hombre sin hogar, estaba viendo a Jesús, Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza, Jesús que fue despojado y expuesto, Jesús que fue abandonado por quienes debían amarlo. Y por eso Carlo inmediatamente tomó acción. No puedes adorar a Jesús en la Eucaristía y luego pasar junto a Jesús temblando en la calle. No puedes recibir la comunión, literalmente tomar a Jesús en tu cuerpo, y luego negarte a darle a ese mismo Jesús una bolsa de dormir o una comida. La Eucaristía y la justicia social no son 2 cosas separadas. Son la misma cosa: encontrar a Jesús en su vulnerabilidad y responder con amor, preparando nuestros corazones para orar. Antes de entrar en esta oración, necesito que entiendas algo. Esta oración te costará algo. La verdadera oración, la que mueve el cielo, siempre cuesta algo. Le costó a Carlo su comodidad, les costó a los filipinos su seguridad, le costó al pueblo polaco años de persecución, le costó al Padre Fulgens su vida. Eventualmente fue asesinado por proteger a otros durante el genocidio. La oración que no nos cuesta nada no cambia nada. Así que te pregunto ahora, ¿qué darás? ¿Qué sacrificarás?
¿Qué cambiarás en tu vida después de hacer esta oración? Vas a apartar una comida por semana para ayunar y donar el dinero que habrías gastado en esa comida a ayuda humanitaria. Dedicar una década de tu rosario diario específicamente a víctimas de genocidio. Comprometerte a contactar a tus representantes electos una vez al mes sobre crisis humanitarias. Reducir tu presupuesto de entretenimiento en un 10% y dar ese dinero a refugiados. Usar tu plataforma de redes sociales para crear conciencia en lugar de solo publicar fotos de vacaciones. Dar la bienvenida a una familia de refugiados en tu comunidad cuando surja la oportunidad. Educar a tus hijos sobre estos temas para que crezcan como defensores. Antes de orar, decide qué ofrecerás. La oración sin ofrenda es como adoración sin sacrificio. Palabras vacías que no llegan al altar del cielo. Ahora, preparemos nuestros corazones. Si puedes, enciende una vela. Que represente la luz de Cristo que conquista toda oscuridad, incluso la oscuridad del genocidio. Si tienes fotos de personas afectadas por la violencia, tráelas a tu mente ahora. Si no conoces a nadie personalmente, busca imágenes de Gaza, Sudán, Ucrania, Myanmar, Congo. Mira rostros, memorízalos. Estas no son estadísticas, son almas, eternas, preciosas, amadas por Dios. Respira profundo 3 veces. Con cada respiración, libera tus distracciones, tu comodidad, tus defensas contra el sufrimiento. Ábrete para sentir lo que Dios siente cuando ve a sus hijos destruirse unos a otros. Y ahora, invoca la comunión de los santos. Imagínalos. San Carlo Acutis, joven y radiante, sus ojos llenos de compasión. San Maximiliano Kolbe, quien murió en lugar de otro hombre en Auschwitz. San Óscar Romero, asesinado mientras celebraba misa porque defendió a los pobres. Santa María Goretti, quien perdonó a su asesino. Todos los mártires a lo largo de la historia, vistiendo sus túnicas blancas y coronas, sus oraciones elevándose como incienso ante el trono de Dios. No están distantes, están aquí, ahora mismo, uniendo sus oraciones a las nuestras. La oración que estamos a punto de hacer no es solo nuestras pequeñas voces, es la voz unida de toda la Iglesia, vivos y muertos, cielo y tierra, unidos en un solo clamor por misericordia. Una cosa más antes de orar. Necesito que creas, que realmente creas. No pretender creer, no esperar que tal vez funcione creer, sino creer con cada fibra de tu ser que Dios nos escucha y Dios actúa. Recuerda a la madre de Sara, Aisha, orando a través de su dolor insoportable. Recuerda a Ahmed, orando por la fuerza para perdonar a quienes asesinaron a su familia. Recuerda a Fátima, orando entre sus disculpas susurradas a la bebé que no pudo salvar. Si ellos pueden creer en la bondad de Dios a pesar de su sufrimiento, ¿no podemos nosotros creer en el poder de Dios desde nuestra posición de comodidad? Sí, podemos. Sí, lo haremos. Sí, debemos. Oremos.